Continuando el video tutorial anterior, vamos a agregarle unos datos a esta planilla mensual para que tengamos en control el flujo de estos gastos y que no nos queden pendientes cuentas que pagar. Cuando se inicia el ejercicio del mes, por ejemplo, para el mes de mayo ya inició, puede ser que el ingreso del dinero se haya recibido o no. Entonces, si no se recibe, por ejemplo, hoy es 1 de mayo y no nos han pagado el salario, le vamos a poner una P de que está pendiente. Y si el trabajo que realizamos todavía no lo hemos cobrado, también le vamos a poner pendiente. Lo mismo van a suceder con los demás gastos. Arrastramos, le colocamos una P y lo centramos. A medida que nosotros vamos haciendo la recepción de los ingresos, le vamos a poner una R de recibido, y si también al empleo particular lo recibimos, le ponemos una R. En este caso, por ejemplo, voy a poner que este trabajo particular no lo he recibido al dinero, entonces es una suma que está pendiente y le dejamos la letra P. Si ya pagué el alquiler, le voy a poner una C de cancelado. Si pagué la iluminación, si ya pagué el seguro del vehículo, le voy a poner una C de cancelado. Y de esta manera no dejamos a que nuestra memoria esté todos los días pensando si pagué o no. Nada más que lo que tienen que hacer es venir, sentarse a la PC, abrir el Excel una vez cada 2 o 3 días de los primeros días del mes y actualizar todos estos datos de pendiente o cancelado a medida que vamos cancelando. Llegando a fin de mes vamos a tener todo cancelado y nos quedamos tranquilos de que todos los gastos que vamos teniendo los hemos solventado y hemos recibido el dinero del mes. De esta manera es imposible que nos olvidemos de un pago y en el mes siguiente estemos pagando intereses por habernos olvidado de hacer el pago en el mes anterior, ¿sí? Bueno, este es un sencillo video, espero que les haya gustado. Cualquier cosa pueden escribirme debajo algún comentario. No olviden de suscribirse, que esto me ayuda. Son los primeros videos tutoriales. Suscríbanse, denle me gusta. Y bueno, seguiremos con otros videos muy sencillos, pero son muy aplicativos al día a día. Muchas gracias, nos vemos en los próximos videos. Un saludo.